Hola, eh, ahora vamos a tocar el tema, los tipos de triángulos, figura geométrica básica, muy conocido en geometría. Vamos a hacer las clasificaciones de los triángulos. Primero, según la longitud de sus lados, tenemos a los triángulos equiláteros, tres lados iguales, los triángulos isósceles, que tienen dos lados iguales, los triángulos escalenos, que ningún lado es igual. Según sus ángulos, tenemos un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto aquí, acutángulo, sus tres ángulos agudos, significa que son menores de 90 grados, y obtusángulo, un ángulo, este de aquí, que es mayor a 90 grados. Muy bien, esas son las clasificaciones básicas y necesarias que debemos conocer de los triángulos. Pero hay dos muy importantes que siempre se va a utilizar en adelante en geometría y en el resto de cursos que vienen, que son el triángulo equilátero y el triángulo isósceles, de los cuales debemos saber muy bien sus características y sus propiedades. En este caso, el triángulo equilátero, ¿por qué se caracteriza el triángulo equilátero? En la definición anterior, sus lados son iguales, lado A, lado A, lado A. Este es un triángulo ABC. ¿Qué más? En el triángulo equilátero, sus ángulos internos son iguales. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Y en el caso particular del triángulo equilátero, sus tres ángulos internos son iguales. ¿Qué significa? Que la suma de estos tres lo dividimos entre 180 y nos da 60 grados. Por lo tanto, es una ley que los ángulos internos de un triángulo equilátero, los tres ángulos son de 60 grados. Además, siempre hemos visto, la definición universal del área de un triángulo era base por altura sobre 2. En este caso, aquí para hallar el área de un triángulo equilátero, cambian las cosas. Tenemos lado A, ¿no?, al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Así obtenemos el área de un triángulo equilátero. ¿Qué más? Tenemos aquí, en función de la altura. Si conocemos la altura, hallamos el área de ese triángulo equilátero, ¿no?, usando la altura. Altura al cuadrado por raíz de 3 sobre 3. Esas son las propiedades para un triángulo equilátero, ya muy conocidas, muy básicas, muy necesarias para continuar el curso de geometría. Y algo muy importante, tres definiciones o tres características importantes en todo triángulo: altura, mediatriz y mediana. ¿Qué cosa es la altura? La altura es un segmento que parte del vértice de un triángulo hacia el lado opuesto, y debe ser perpendicular a ese lado, ¿no? Esa es la altura. Parte desde el vértice hacia el lado opuesto y debe ser perpendicular. A eso se le llama altura, a este segmento de color rojo. Luego sigue mediatriz. ¿Qué cosa es la mediatriz? La mediatriz es un segmento que se inicia desde el punto medio de un segmento hacia arriba. ¿Ya? Desde el punto medio de un segmento hacia arriba. Eso se llama mediatriz. ¿Ya? Puede ser también de este lado, podemos haberlo hecho, pero hemos cogido esta base. ¿Ya? Y la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es el segmento que parte desde el vértice de un lado del triángulo hacia el punto medio del lado opuesto. Es un segmento que parte desde el vértice de un triángulo hacia el punto medio de su lado opuesto. Esa es la mediana. ¿Ya? No es la bisectriz. Ojo, no se equivoquen. La bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales y ahí queda. Pero la mediana parte desde el vértice hacia el punto medio de su lado opuesto. Eso se llama mediana. Esos tres elementos son muy importantes, o tres características muy importantes para todos los tipos de triángulos. Muy bien. Visto esas características, vemos acá otra vez un triángulo equilátero ABC, cuyos lados son iguales. Aquí están marcados las dos rayitas, son iguales. ¿Y qué? ¿Y qué observamos aquí? Miren, por ejemplo, desde el punto A partimos un segmento que puede ser una bisectriz, o que es una bisectriz, y que parte a este ángulo A en dos partes iguales, ¿no? Y se va hasta el segmento, a este segmento CB, o al lado CB. De igual manera, del vértice B
Partimos un segmento, o se inicia el segmento y se va hasta el segmento AC. Del ángulo C, bajamos este segmento y se va. Entonces, la altura, la mediana, la bisectriz, la mediatriz son representadas a la vez por un mismo segmento en un triángulo equilátero. Los puntos de encuentro de estos segmentos, el ortocentro, el baricentro, el incentro y el circuncentro, se encontrarán en un mismo punto. Este punto, aquí se intersectan todos. Este segmento a la vez es una bisectriz, una mediatriz, una mediana y también una altura. ¿Por qué altura? Porque va al punto medio y es perpendicular. ¿Ya? En este caso, estos tres segmentos son tres alturas. La intersección de las tres alturas se llama ortocentro. Entonces, aquí coinciden todas esas características. Eso es una propiedad muy importante en un triángulo equilátero, que no se da en los otros. Y para finalizar, aquí tenemos el triángulo isósceles, otro tipo de triángulo muy usado en geometría, del cual debemos conocer sus características al 100%. ¿Cuáles son las dos? Hay tres características acá. La primera, en un triángulo isósceles, que dos lados son iguales. Tengo ese triángulo, cuyos lados son iguales, este lado A, lado A. Segunda característica, que tiene dos ángulos iguales. Si este es mi lado igual, entonces los ángulos adyacentes deben ser iguales. Si tengo aquí lado A, este va a ser lado alfa, ángulo alfa, ángulo alfa. Y un lado opuesto obviamente diferente, ¿no? Y el lado opuesto también diferente. Esa es la propiedad de un triángulo isósceles. Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y ahora, con respecto a la altura, debido a que estos dos ángulos son iguales, el ángulo opuesto, al trazarse la altura, resulta que esta altura es perpendicular a la base. Y al ser perpendicular, esta altura va a ser a la vez bisectriz, mediana, mediatriz, por lo tanto, divide a este segmento en dos partes iguales. Conclusión, una altura de un triángulo isósceles divide al lado opuesto en dos partes iguales. Por eso aquí está B medios. Si este es el lado B, este lado es B medios y aquí también es B medios. Esas son las características principales muy importantes de los triángulos isósceles y equiláteros que se debe saber para continuar con el curso de geometría en adelante. No hay que olvidarse.